me toca estar a mí. Mi esposo está en Providencia, está oficiando la primera Santa Cena del grupo que pasó a ser iglesia. Es la primera Santa Cena como iglesia que tienen, así que están ahí compartiendo un momento especial. Y bueno, por cuestiones a veces que uno no planifica o el Señor nos muestra que hay que hacer otras cosas, me mandaron para acá, me mandaron para aquí. Pero es un gusto para mí poder estar acompañándolos. Me presento, mi nombre es Guadalupe Elizabeth Eichar, tengo 22 años, voy a cumplir 23 ahora en marzo. Soy chiquita, capaz para algunos, para la edad que tengo. Soy profesora de geografía y acompañante terapéutico en la niñez y la adolescencia. Hace 6 años ya, 6 años que estoy en la iglesia. Conocí la iglesia a través del colegio adventista, así que creo firmemente en la educación adventista, en los valores que enseña el colegio y por supuesto todos los planes que el colegio tiene para que los papás y las familias puedan ser contenidas de forma espiritual a través de la capellanía y de los diferentes materiales que se le entregan a los niños en la escuela. Por esa razón es que me hice docente, aparte que amo enseñar y por supuesto amo predicar, amo la iglesia, amo la gente. Y el Señor me ha dado la posibilidad de casarme con un hombre maravilloso que es mi esposo y que hace ya un año está trabajando como pastor, así que más agradecida imposible por eso. Vengo de una familia de gente católica, sumamente católica mi familia. Mi papá, mi padre biológico, él fue ex-adventista y cuando se conoció con mi mamá ya se había dejado de la iglesia, así que yo a veces le pregunto al Señor si mis padres hubieran sido juntos, capaz que hubiera sido adventista de cuna, pero eran otros los planes del Señor. Con mi familia conocimos la iglesia junto con el colegio que había dado un curso de padres y mis papás fueron y participaron de ese curso tan lindo que hizo el capellán y fueron los únicos que se bautizaron, fuimos la única familia que hizo el curso de estudios bíblicos. Tengo 7 hermanos, 2 de parte de mi mamá y 5 somos de parte de mis papás. Mis padres son divorciados hace ya 21 años, pero gracias a Dios tengo una linda relación con ellos. Mi papá es enfermero, mi mamá es supervisora en un call center. Y cuando estaba orando al Señor, preguntándole de qué es lo que Él quería hablar en esta mañana a la iglesia, el Señor me hizo acordar el trabajo de mi papá. Mi papá es enfermero en un pueblito en la ciudad de Salta, de paso soy salteña, me gusta mucho el norte, pero Salta es Salta, perdón hermana, es muy lindo Jujuy, pero Salta es Salta, amo mi provincia la verdad, y más que el clima de Salta es diferente, yo en San Pedro la estoy sufriendo el calor, pero bueno, el Señor nos mandó ahí. Y orando, me acordaba del trabajo de mi papá, que él está ahí en un pueblito llamado El Carril, si alguno pudo conocer, está saliendo de la capital de Salta, está Cerrillos, la Merced Carril Chihuana y sigue Coronel Monte, donde está el dique que habrá a correr. Bueno, mi papá trabaja en un hospital como licenciado, está a cargo de ahí, y me acordaba un poco de la profesión de él, y acordándome de él, me acordé de lo que nos tocó vivir hace 3 años, la pandemia. Me acuerdo que a principios del 2020 estaba en Buenos Aires visitando a mi abuela y escuchaba las noticias, ¿no? Que decían hay coronavirus y todos nos preguntamos qué era el coronavirus y está en China, y yo decía, bueno, para que ese virus llegue a Argentina tiene que pasar 2 continentes, el Atlántico enorme y recién llegar a nuestro país. Pero el 19 de marzo, chao, se cerró todo. 2 semanas de cuarentena, supuestamente, que se convirtieron en 8 meses infernales porque fueron no poder trabajar, no poder salir, que por ejemplo en Salta era subirse al colectivo por la terminación del DNI, que tenías que andar con el barbijo, encima que hacía calor, los brotes. Y junto con el coronavirus que vinieron las cepas, las diferentes cepas. Teníamos la británica, la brasileña, la sudamericana, la Omicron, la Delta y ahora la que está fuerte que es la influenza. Y todos estábamos desesperados porque no sabíamos cuál nos iba a agarrar, que una era más fuerte que la otra le hacía daño a los niños, uno a los ancianos. Y al final, más de uno seguramente acá hemos tenido COVID. A mí me tocó ya 2 veces tener COVID y fuerte. Pero gracias a Dios con estos últimos 3 años hemos podido tener las vacunas que a pesar que
que no detienen al virus, pero sí hacen que los síntomas sean más leves. Abro un paréntesis, hermanos. El COVID es un virus que existió siempre, pero hubo una sobremutación en el 2020. Y por eso es que el virus se fue adaptando a los diferentes climas de los diferentes países. Y les sugiero, como persona, que puedan vacunarse. ¿Por qué? Mi abuelo tiene 71 años y tuvo 2 veces COVID y terminó en terapia intensiva por no tener las vacunas. Entonces, si nosotros nos vacunamos, seamos prudentes. Por supuesto que Dios nos va a cuidar, pero el Señor nos llama a ser prudentes también, a poder vacunarnos. Y me agarrará COVID, capaz que sí, pero los síntomas van a ser más leves que si yo no tuviera vacuna. 2 meses en terapia estuvo mi abuelo, internado 1 mes, no podía respirar, no saturaba con oxígeno y los síntomas la agarraron con todo. Entonces, mi sugerencia, puedan vacunarse. Este virus vino para quedarse. Y por supuesto, la buena alimentación, el ejercicio, los 8 remedios naturales y la confianza en Dios. Pero seamos prudentes también. Ahora se está volviendo a usar el barbijo. Tratemos de usar el barbijo en ciertos lugares, en los bancos, en los lugares cerrados. ¿Por qué? Porque hay que cuidar al prójimo, hay que cuidar a los hermanos. No sabemos si el hermano que está a mi lado es persona de riesgo. ¿Sí? Cierro paréntesis. Soy hija de enfermero y todos mis tíos son médicos y que esta charla la he tenido varias veces. Pero hay un virus que vino a quedarse y se va a quedar hasta que Cristo venga, y es el pecado. Y hoy quiero hablarles de ese virus y de sus diferentes influencias, sus diferentes cepas que ha dejado y que están entrando en nuestra iglesia. Para eso vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Es un pasaje sumamente conocido, más de uno seguramente lo sabemos de memoria. Génesis 2:15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podés comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Y en Génesis 3:6, capítulo 3, versículo 6, vemos la desobediencia de Adán y Eva. El capítulo 3, versículo 6 nos dice: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Era simple lo que Dios les pedía a Adán y Eva. No tenés millones de árboles para comer que tienen diferentes frutos, pero de ese no podés comer. ¿Y qué pasó? La curiosidad, el egoísmo, la arrogancia, el querer ser más que Dios, porque Satanás fue astuto, le dijo: ya que ustedes coman van a ser igual que Dios. El querer ser más, la desobediencia llevó a que hoy en día nosotros tengamos el pecado presente. Un montón de árboles tenía Adán y Eva, pero ¿qué pasó? Eva también desobedeció a Dios. Dios le dijo que no se apartara de su esposo, y Eva quiso, se fue por otro lado dejándolo a Adán solo. Esta es la raíz, el comienzo de este virus tan grande que actualmente nos afecta a todos. Pero no vino solo, trajo muchas cepas, trajo muchas variables que actualmente se están metiéndose en la iglesia, en nuestras vidas espirituales, y hoy quiero contarles cuáles son. Son 5 nomás. Vamos a ir con la primera: falta de oración y de culto familiar. Si hay algo que en mi familia hemos implementado desde el comienzo de la pandemia, es el culto familiar. Todos los días llamábamos a una amiga de mi mamá y nos juntábamos con mi mamá, su esposo y mis hermanas a hacer un culto familiar. Hasta el día de hoy sigue creciendo. Y hemos visto la mano de Dios en todo, desde la parte económica, desde la parte del trabajo, de la educación y de los problemas de la casa, lo hemos visto también. ¿Cuántos de acá tienen culto familiar? No levanten la mano. No.
Y cada uno puede tener una actividad. Uno se encarga de los cantos, otros de hacer un juego, otro del tema, otro el momento de oración, y todos somos partícipes. ¿Cuántos de nosotros en nuestras casas estamos implementando el culto de oración familiar? Hermanos, después del sábado, lo segundo que ataca más atrás es la familia. Si nosotros como familia no estamos firmes buscando al Señor, todos unánimes en el mismo espíritu, Satanás hace destrozos. Y lo vemos actualmente. ¿Cuántas familias afuera o actualmente en la iglesia sirven hay que están destrozadas? Matrimonios destrozados, hijos destrozados, padres. Ahora, la oración. ¿Cuánto estamos orando, hermanos? Capaz oramos cuando nos levantamos, cuando comemos, cuando nos vamos a dormir. Pero el resto del día, Dios está disponible 24 horas para conversar con nosotros. No hace falta estar todo el día arrodillado 24 horas. Pero mientras estoy haciendo mis actividades, hablar con Dios. Y vamos a ir para eso. Jesús nos dejó un ejemplo sumamente sencillo y nos dio el consejo más lindo acerca de la oración. Vamos a buscar Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 5 nos dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7: y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. A veces queremos usar el diccionario de la RAE para poder expresar a Dios lo que sentimos. Y Dios nos dice: no uses palabrerías, sé sencillo, sé humilde. Yo sé lo que vos necesitas, yo sé lo que querés, yo sé por qué estás pasando. Buscame en el secreto, buscame en la intimidad. No es lo mismo tener conexión con Dios que tener intimidad, hermanos. Yo puedo tener mi culto, orar, pero no es lo mismo que yo tener intimidad con Dios. Intimidad es buscar en lo profundo, profundizar quién es Dios, buscar y conocer quién es Él. Tengo una experiencia muy linda que me ha dejado mi madre. Mi mamá es una mujer sumamente intelectual, porque es muy inteligente mi madre, pero también es una persona a la que yo admiro de forma espiritual. Mi mamá se levanta temprano para ir a trabajar, pero yo siempre que a veces me levantaba al baño o a tomar agua, mi mamá estaba de rodillas orando. Y los días que no trabajaba, oraba, hacía su culto familiar, también lo hacía el resto de los días, hacía su culto familiar, pero esos días, el sábado, el domingo que estaba más en casa, se leía el devocional, la escuela sabática y el libro de Elena White que tenía a mano, y revistas y folletos de la iglesia, muy estudiosa y muy buscadora de Dios. Y eso es algo lo que yo admiro de mi mamá, que todo el tiempo busca saber más, busca conocer cómo es el carácter de Cristo, cómo es Él. Y a veces lo que hacemos es, bueno, leo la escuela sabática, mi devocional, listo, chao. Cumplí, Señor. Pero acompañarme el resto del día, porque tengo mucho que hacer. Y no es así. Tener intimidad con Dios es buscar de Dios en el tiempo que yo tenga, si es posible en la mañana, y buscar, querer saber quién es Dios, qué Dios es el que yo tengo. Bien, segunda C. Hacer por hacer. Y vamos a buscar el ejemplo de Caín, ¿sí? Primogénito de Adán y Eva. Vamos a buscar
Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. Nos dice: pasando un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Seguramente en algún momento se habrán preguntado por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín, si Caín había traído lo mejor de lo que él había cosechado. Recordemos que Caín era agricultor y Abel era pastor de ovejas. Pero Dios había sido claro y le había enseñado a Adán y Eva, y seguramente a Adán y Eva le habrán enseñado a sus hijos, que la ofrenda que Dios pedía era un cordero, el mejor, el más gordito, el primogénito. Ese era lo que Dios pedía, no lo que Caín consideró que era mejor. Muchas veces somos como Caín. Consideramos que lo que yo puedo ofrecerle a Dios es mejor, pero el Señor me dice: no, esto no es lo mejor. Esto que yo te pido es lo mejor. Y a veces pasa en la iglesia que venimos el sábado, cumplimos con el culto y hasta luego. No me pidan ser adventista del séptimo día el día de la semana. O sea, yo soy adventista del séptimo día solamente los sábados. Y no es así. No es así. O por ejemplo, hacemos las cosas por hacer. Bueno, me tocó este año estar en el ministerio tal y bueno, tengo que hacerlo porque el pastor, porque el anciano, porque no hay nadie más que quiera el cargo, entonces tengo que hacerlo. No, hermano. Dios nos está llamando a algo que Él desea capacitarnos, donde desea que nosotros nos desempeñemos. Si el Señor te dice: yo te voy a poner el ministerio, por ejemplo, no sé, el ministerio de la mujer, el ministerio del niño, el ministerio que sea, yo quiero que vos trabajes ahí, por eso te estoy poniendo ahí. No porque el pastor, ni porque el anciano, ni porque... No, Dios desea que nosotros podamos trabajar ahí. Pero muchas veces hacemos las cosas renegando y de mala gana. No me imagino los discípulos de Jesús yendo así: ay Señor, ¿por qué tengo que ir? ¿No viste el calor que hace en el desierto? ¿Por qué tengo que ir a hablarle a estos gentiles que no se van a convertir? No, los discípulos lo único que querían es que las personas puedan convertirse. Pablo mismo decía que yo quiero que todos se salven. Y ellos iban con amor, con fervor, con gozo a predicarle a las personas. No iban renegando ni quejándose y diciendo: bueno, tengo que hacerlo porque bueno, no hay otra cosa que tengo que estar a hacer. No, no es el propósito ese de lo que Dios nos llama, hermano. Dios nos llama para servirle con alegría, con gozo, con entusiasmo. Si lo hacemos renegando, no sirve. Perdón que se lo diga, pero no sirve. Si uno lo hace renegando, enojado, molesto, no sirve. No sirve porque Dios no mira con agrado eso que hacemos. Lo único que piensa: bueno, otra vez lo pusieron ahí y bueno, ¿qué se va a hacer? Y no es así. No es así. Vamos con un versículo que nos deja Pablo. Vamos a ir a 1 Corintios 9, 22. Primera de Corintios 9, 22. Y acá Pablo nos habla un poco sobre lo que les mencioné, diciendo: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho a todos, para que de todos modos salve alguno. Versículo 23. Y esto hago para causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo está diciendo: claro, yo me he hecho débil, y me he juntado con griegos, y me he juntado con sacros, me he juntado con judíos, con gentiles. ¿Para qué? Para ganar almas a Cristo. O sea, los discípulos evangelizaban con sus diferentes dones, con sus diferentes caracteres, pero lo hacían con alegría, con gozo, porque sabían quién los había mandado. No los mandó ni el pastor, ni el diácono, ni el anciano, los mandó Jesús a
hacer esta tarea tan importante que era compartir de quién era Jesús y qué es lo que tenía para las personas. Vamos con la tercera cepa. Y esta es una de las que actualmente más se ve dentro de las diferentes iglesias y también en nuestra vida personal, y es la falta de empatía, de amor y de comunicación dentro de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos en discordia con algún hermano? ¿Cuántos de nosotros tenemos que perdonar a alguien? ¿Cuántos de nosotros, Señor, no puedo ver a este hermano porque me saca, Señor, no lo puedo ni ver? Es algo que está pasando. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 14 al 17. Y acá hay una historia muy linda que me gusta, de una mujer que llevaba 18 años encorvada. ¿Ustedes se imaginan 18 años caminar encorvado? No, es muy feo, me imagino. Más el dolor de la columna, la deformación de los huesos, y por supuesto que en las condiciones en las que ellos vivían, en medio del calor, en medio del polvo, esta mujer, a pesar de su enfermedad, tenía la excusa perfecta para no ir a la sinagoga ese día. Sin embargo, ella fue a la sinagoga. Y en las sinagogas, en la cultura hebrea, los hombres estaban en la parte de abajo, junto donde estaba el maestro que enseñaba. Y en la parte de arriba estaban las mujeres. También se creía que si una persona era enferma o estaba enferma, tenía una maldición de parte de Dios. Entonces esta mujer ya era marginada por, primero, su condición física. La sociedad la marginaba pensando que Dios la había castigado, y por supuesto, en la sinagoga lo único que quería ella era ir y buscar de la presencia de Dios. Y pasó algo muy lindo ese día, porque Jesús se encontraba predicando. Y podemos ver en el versículo, vamos a leer el 12, dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Hasta ahí, perfecto, todo era maravilloso. Jesús había sanado a una mujer que había sido marginada, y es más, la había sanado no solamente de su condición física, sino también de su corazón, porque había sido tantos años discriminada, tantos años marginada, que delante de todos la sanó, y es más, hasta la tocó. Pero no se queda ahí la historia. En el versículo 14 dice: pero el alto dignatario de las sinagogas, enojado de que Jesús hubiera sanado el sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que deben trabajar. En esto pues, venid y sed sanados, y no el sábado. Versículo 15: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, ¿no desaitáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura el sábado? Versículo 17. Al decir estas cosas, se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Claro, 6 días, Señor, hay que trabajar, pero el sábado no hay que venir a sanar a nadie, ¿no? ¿Cómo era posible si en el día del Señor no sanara a alguien? Y a veces somos como los fariseos, que si no se cumple toda la rajatabla del sábado, o las leyes o las órdenes de la iglesia, el hermano está pecado. No. Muchas veces miramos el pecado ajeno y no miramos la viga que tenemos nosotros. Vemos la paja y no vemos la viga que tenemos. Y somos miserables. ¿Por qué? Porque por más que tu pecado no se pueda ver, no significa que podés ir y juzgar el pecado de otro. El Señor dio pasos. Si yo estoy en desacuerdo con alguien, dio pasos bíblicos para poder hablar con esa persona. Primero voy y hablo con la persona cara a cara. Si no quiere escuchar
mirarnos feo y decirnos cosas que están fuera de lugar y ay, ya no estoy de acuerdo. ¿Cómo queremos nosotros que la gente de afuera venga a la iglesia a buscar de un Dios todopoderoso, de un Dios de amor, si nuestro testimonio lo único que hacemos es tratar mal entre nosotros? Si yo viniera a la iglesia y veo que los hermanos están revoleando todas las cosas, están diciendo cosas feas, el uno le grita al otro, el de allá le grita al de acá, el de allá le insulta, lo mira feo. No, Señor, yo me voy de esta iglesia. ¿Qué predican? Hermanos, no hay iglesias perfectas, pero sí tenemos que guardar el testimonio y sabernos ubicarnos en tiempo y lugar. No puedo yo andar haciéndome caras feas o hablando mal de un hermano o estar en discordia el sábado. ¿Ustedes creen que el Señor estaría contento de poder mirar a su pueblo, pero su pueblo lo único que hace es andar a las patadas? Por supuesto que no. Jesús se entristecería y se entristece de que entre nosotros nos llevemos mal, que entre nosotros no haya amor, no haya comprensión, no haya empatía. Lo único que hacemos es criticar al otro y eso entorpece, porque en vez de estar concentrado llevando el mensaje a las personas, con mi hermano que tiene diferentes dones y capacidades y trabajar en conjunto, lo que hago es criticarlo y bueno, y mirar lo que hace el otro, de cómo se viste, de cómo vino, que dijo, que no dijo, que me miró, que no me miró, y nos pasamos así sábado, sábado y sábado. Y la iglesia sigue igual. Es algo que tenemos que trabajar todos. Y yo, por ser esposa del pastor, tengo muchísimas cosas que cambiar. Y me pongo primero. Muchísimas cosas que cambiar. Y todos tenemos cosas que cambiar. Y todos tenemos un hermano que lo tenemos acá y no podemos. Oren por ese hermano. Oren. Por más que me traten mal, me miren mal, oremos por ese hermano. En algún momento el Señor me va a mostrar. Si hay que ir y pedir perdón, voy y doy el primer paso. Y perdono al hermano. Por más que él me diga nada, por más que él no me perdone, voy y pido perdón. Si nosotros, hermanos, como iglesia, andamos a las patadas, el enemigo se aprovecha y hace lo que quiere. Y lo único que hace es dividir. Divide un sector por allá, otro sector por allá, otro por allá, y listo. Y el Señor nos llamó a trabajar en conjunto, unánimes. Bien. Cuarta cepa. Las estrellas de Dios. Y vamos a buscar Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20 al 21. Nos dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo en que yo soy bautizado? Seguramente más de uno, todavía no tengo el privilegio de ser mamá, pero generalmente una mamá siempre quiere que su hijo sea el mejor, que se destaque en algo. Esta mamá quería de que sus dos hijos estén uno sentado a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. O sea, quería que sus hijos fueran el top máximo del cielo. Quería que sean Elías y Moisés del cielo. Quería que los suplante. Y si bien no es tan mal, pero es tan mal. ¿Por qué? Porque Jesús nos llamó a ser luz en el mundo, no estrellas, hermanos. No somos estrellas en la iglesia, somos luz. Y a través de la luz de Cristo que Él nos da, nosotros podemos ir y llevar el mensaje de salvación a otras personas. No somos estrellas en la iglesia por los diferentes cargos que tenemos. Yo no soy más ni menos por ser esposa del pastor. Yo no soy más ni menos por estar en
Dios? No, hermano, bajémonos del pony. Somos seres humanos que Dios nos usa para llevar su evangelio. No por yo tener un cargo, soy más, soy igual. Sí tengo más responsabilidades, porque Dios me ha puesto en un lugar donde sabe que puedo serle útil con mis diferentes dones, pero no por eso me voy a creer más que el hermano que viene a la iglesia el sábado y no tiene un cargo. Bajémonos del pony un segundo, dejemos nuestro egocentrismo y empecemos a ayudar, porque si el Señor nos puso en un cargo, en un área específica a trabajar, es para que nosotros discipulemos, nosotros enseñemos a los hermanos para que en algún momento ellos puedan capacitarse y también estar en ese lugar donde yo estoy. Ser líder significa ser siervo. Siervo, soy primero, tengo que hacer una guía, voy primero. No es ser jefe. No confundamos ser líder y ser jefe. Ser jefe es alguien que manda. Y la gente generalmente aborrece al jefe. ¿Por qué? Porque es alguien que está allá, que se cree que es lo mejor. El líder no. Jesús no dejó su ejemplo como líder. Era humilde. ¿Ustedes creen de que los discípulos, algunos, cuando tuvieron la última cena con el Señor, se les cruzó por la mente lavarle los pies a Jesús antes que Él a ellos? No, porque todos querían ser primero. Y Jesús tomó la toalla, se ciñó, agarró la fuente y le lavó los pies a los discípulos, enseñándole que el siervo tiene que ser el líder, hermanos. Todos somos siervos, nadie es más ni menos. Nos bajemos del pony porque a eso trae muchos conflictos dentro de la iglesia. Y a veces por subirnos al pony herimos a las personas. A veces tratamos mal porque yo soy más que vos, entonces como vos no sabés hacer las cosas, las tengo que hacer yo. En vez de enseñar cómo son las cosas, lo único que hago es tratar mal a la gente. Entonces, volvamos a la fuente que es Cristo, volvamos a las Escrituras, volvamos a orar, a ser humildes y pidámosle a Dios sabiduría. Sabiduría para encarar el cargo del que estoy en este año, sabiduría para hablar con los hermanos, sabiduría para saber hacer las cosas que tengo que hacer y ser humildes. Porque quizás sí, puedo ser muy bueno predicando, buenísimo puedo ser, pero de nada me sirve predicar y después tratar mal al hermano afuera. De nada sirve, tu predicar no sirve. Vale más el testimonio, hermano, que subirse a un púlpito. ¿Saben por qué? Porque el testimonio es lo primero que habla si nosotros realmente somos cristianos o no. Si somos cristianos de lengua y de bla bla bla, o si soy un cristiano sincero que busca de Dios. Se va a ver en el testimonio. Y Elena White dice que hay mucha gente que se va a convertir por nuestro testimonio. Mucha gente que lo único que va a poder ver quizás no sea una Biblia, pero sea nuestro testimonio. Seamos testimonios, seamos humildes, seamos mansos como era Jesús. Y por último, la última cepa que se llama: He aquí, Señor, envía a otro. El versículo dice: He aquí, Señor, envíame a mí. Pero actualmente tenemos gente, o la iglesia dice: Señor, envía a otro, yo no quiero ir. Disculpame, Señor, pero yo no quiero ir. Y no tenemos el deseo ferviente de predicar, hermanos. El sábado es, bueno, cumplo el sábado de 9 a 12, bueno, ahí termina la prédica, si es que la esposa del pastor no se extiende demasiado, o el pastor, y después voy a mi casa, almuerzo, hago la siesta del sábado de 3 a 6, y después de ahí vengo a jugar, y después me vuelvo a mi casa y chao, termino el sábado. El sábado se hizo para disfrutar con Dios, pero también para descansar de las actividades diarias que tenemos, ya sea el trabajo, la escuela, pero también para predicar. El sábado es el día más especial para ir y compartir el mensaje a las personas. No digo que los otros días no lo sean, pero el sábado es un día santo, es un día apartado que el Señor nos dice que pasemos tiempo con Él. Y nada más lindo que ir y compartir
Pero no, Señor, yo no, disculpame, yo tengo que hacer la cita el sábado. Yo tengo que hacer otras cosas, Señor. No, yo no voy a salir, disculpame. Y eso hace que la iglesia se vaya apagando. Que seamos los que siempre somos. Después nos quejamos por qué las sillas están vacías, por qué falta tanta gente. Pero si nosotros no salimos a compartir el mensaje de salvación a las personas, ¿quién le va a saber? ¿Quién le va a hablar, hermanos? Dios dice que hasta las piedras le van a hablar. Pero si nosotros tenemos el privilegio de ir y compartir el mensaje con la gente, ¿por qué no lo hacemos? Porque estamos cómodos. Muy cómodos estamos. Todos cómodos estamos. Y por supuesto que al ver peleas, discusiones dentro de la iglesia, ¿qué voy a ir yo a predicar con mi hermano que sabe dar estudios bíblicos y quizás yo no sé? Entonces yo, ¿cómo voy a ir a predicar con mi hermano porque me llevo mal? No, Jesús lo mandó de 2 en 2. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo no tengo la capacidad o no tengo el don de dar estudios bíblicos, voy a buscar un hermano, ¿sí?, que tenga ese don de compartir estudios bíblicos, y quizás yo soy una persona habilidosa con las manualidades, puedo dejar una tarjetita a la familia, quizás puedo ser una persona carismática, de ir y sonreírle, tener el primer contacto. Esa es una pareja misionera. Esa es una pareja misionera. 2 personas que trabajan en equipo para un mismo objetivo. Capaz no soy bueno, o capaz que sí soy bueno predicando, pero me cuesta quizás el contacto con la gente. Me busco un hermano que sea carismático, ¿no? Eso es trabajar en equipo, eso es trabajar en conjunto, abrir grupos pequeños, venir los miércoles a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que todos tenemos actividades, pero separar un tiempo para Dios es sumamente importante, hermano. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro será añadido. Busquemos del Señor. Tenemos dificultad, tenemos problemas, pero pongamos a Dios primero, pongamos primero su obra. Y les voy a contar un testimonio. Antes de conocer a mi esposo, yo estaba trabajando en el Ministerio Joven en Salta como directora. Y yo no sabía, no tenía ni idea de qué era el Ministerio Joven. Me pusieron así, te mandan un grupo, me dijeron, porque sos muy carismática, hablas a la gente. Bueno, y yo dije, Señor, estoy terminando mi carrera, me estoy por recibir, y me gustaría poder conocer a alguien que tenga los mismos principios, los mismos valores que yo. Así que lo dejo en tus manos, Señor, lo dejo en tus manos, y yo me voy a dedicar a hacer todo lo que sea posible para el Ministerio Joven. Por otro lado, mi esposo estaba finalizando su 5.º año de la facultad con una campaña de colportaje en la ciudad donde yo vivía. Y él también había hablado de Dios para que en ese momento le vaya bien su campaña, y él venía orando por una compañera. Sin saberlo, los dos pusimos a Dios en primer lugar. Y cuando nos conocimos y nos hicimos muy amigos y después nos pusimos de novios, compartimos esto entre los dos. Dijimos, mirá, y hemos visto y somos testimonio nosotros de que cuando uno pone a Dios en primer lugar, pone su obra, su evangelismo, Dios se encarga del resto, hermanos. Y hasta el día de hoy Dios se encarga de la economía de mis padres, Dios se encarga de todo, porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, pese a lo que pese, cueste, duela, el Señor no pasa por alto esas cosas. El Señor siempre se encarga de nuestras cosas, de nuestros problemas familiares, de nuestras economías. Dios se encarga de todo, hermanos. Y para ir cerrando, quiero que busquemos el último versículo, que es Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1.
oración, esperando al Consolador, esperando al Espíritu Santo. Hermanos, debemos trabajar en equipo, juntos, en la misma sintonía para llevar salvación a quienes se encuentran en pérdida. Dejar las diferencias, dejemos las diferencias de lado, dejemos los problemas y empecemos a potenciar los dones que el Señor nos está dando y los talentos para trabajar en conjunto y poder salir a predicar y formar discípulos. Hermanos, Jesús está volviendo, está a nada el Señor de volver. Y es triste que el virus del pecado con sus diferentes cepas estén enfermando y llegando a matar a la iglesia. Y volvamos a la fuente, volvemos a mirar a Cristo, volvamos al estudio de su palabra, volvamos a la oración sincera, dejemos el orgullo de lado, volvamos a mirar la cruz y le pidamos, Señor, examíname todos los días de mi vida, Señor, examíname. Dame un corazón limpio, un corazón de carne, Señor, no un corazón duro, dame un corazón de carne, Señor. Hazme sensible a tu espíritu. La vacuna de este virus ya está, ya llegó, ya está viniendo, que es el regreso de nuestro Señor. Pero mientras esperamos el regreso de nuestro Señor, hermanos, trabajemos juntos. Dios me bendiga, que tengan un hermoso sábado. Vamos a cantar el himno 184, nos ponemos de pie. Antes que suene el himno, quiero recomendarles un libro que nos va a enseñar, que nos enseña un poquito más de quién era Jesús, de su carácter, su ministerio y cómo trabajar con la gente. El deseo de toda la gente. Si tienen oportunidad, léanlo. Nos enseña cómo era el liderazgo de Jesús y cómo él trataba con la gente. Señor, solo nos